Desde el mes de diciembre del año 2025, Paraguay cuenta con un nuevo marco normativo que regula los procesos arbitrales en nuestro país. Hola a todos, yo soy la abogada Pamela González Cañete, tengo especialización en métodos alternativos de resolución de conflictos y actualmente me encuentro desempeñando el cargo de directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de Paraguay, dependiente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay. En este video quisiera comentarles un poco sobre las novedades y los nuevos alcances de la Ley 7561/2025 en Paraguay. Cabe mencionar que en Paraguay el arbitraje cuenta con un marco jurídico robusto y bien desarrollado. ¿Por qué? Porque tiene reconocimiento constitucional desde el año 1992. La nueva Constitución de la República del Paraguay, vigente hasta la fecha, reconoce a las decisiones arbitrales en sede privada. Luego, el Paraguay cuenta con una ley especial que rige tanto para los arbitrajes domésticos como internacionales. Y luego, claramente, las instituciones arbitrales como el Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay cuentan con reglamentos, tarifas, lista de árbitros y un procedimiento y una expertise que aportan a que el arbitraje en Paraguay pueda tener un buen desarrollo. La Ley 7561 fue promulgada en diciembre del año 2025, modernizando así el marco jurídico que rige los procesos arbitrales en Paraguay. Acá quisiera hacer primeramente un breve análisis del contexto del desarrollo del arbitraje en Paraguay. En este sentido, Paraguay ya contaba con una ley de arbitraje, que era la ley 1879 del año 2002. Esta ley estaba basada en la ley modelo de la CELUMI. Hoy, tras casi 25 años, el legislador consideró que era oportuno reformar el marco jurídico, incorporando aspectos novedosos a la ley, así como buscando la mejora de la práctica local en materia de arbitrajes en Paraguay. Entre los aspectos más relevantes de esta ley tenemos que mencionar que sigue basándose en la ley modelo de la CELUMI. Es una ley monista en el sentido de que rige tanto para arbitrajes domésticos como para arbitrajes internacionales. También permite el arbitraje con una parte estatal, y sobre el punto cabe mencionar que ya la anterior ley, la 1879, también permitía el arbitraje con entidades del Estado. Sin embargo, esta nueva ley lo que hace es especificar o detallar cuáles son estas entidades del Estado que pueden someter sus conflictos de índole patrimonial o de índole contractual a arbitraje. También la ley 7561 trae una novedosa figura que es la del arbitraje sucesorio. Establece cambios en cuanto a la revisión judicial de los laudos arbitrales. También establece nuevas disposiciones con relación a la extensión del acuerdo de arbitraje a partes no signatarias. Establece también la devolución de honorarios de los árbitros en algunos casos de anulación de laudos arbitrales. Y también trae innovaciones con relación a las causales de anulación de laudos arbitrales. ¿Qué sucede después de que un laudo arbitral haya sido anulado? Así como trae nuevas especificaciones con relación a los procesos de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Estos son los aspectos más resaltantes y seguidamente me gustaría comentar un poco más a profundidad alguno de ellos. Una de las figuras novedosas que trae la nueva ley de arbitraje es la del arbitraje sucesorio. Y en este punto cabe mencionar que se establece un procedimiento híbrido. ¿En qué sentido? En que hay cuestiones que tienen que ser necesariamente atendidas por el juez ordinario, civil y comercial, y hay otras cuestiones que podrán ser eventualmente sometidas a un tribunal arbitral unipersonal. Tienen que ser tramitadas ante un árbitro único, so pena de nulidad.
En este sentido, la nueva ley establece que se podrá recurrir al arbitraje sucesorio en dos situaciones. La primera, si existe una disposición testamentaria al respecto o si existiera acuerdo de todos los sucesores. ¿Y qué conflictos podrían ir a arbitraje eventualmente? Los conflictos entre herederos y albaceas y entre herederos o legatarios. Y acá cabe distinguir cuáles son las facultades exclusivas del juez ordinario y cuáles son las facultades que va a tener el árbitro único. En este sentido, será competencia exclusiva del juez la apertura del juicio sucesorio, la declaración de herederos, la homologación del testamento y la expedición de certificados de adjudicación. ¿Y cuáles son las cuestiones que podrán ser sometidas a arbitraje? Aquellas que tengan que ver con el inventario, el avalúo, la administración y la partición de la masa hereditaria. El principio de interpretación de que en caso de duda se estará a favor del arbitraje. Este es un principio de interpretación y de aplicación para todas las disposiciones de la nueva ley de arbitraje, con lo cual se está reforzando al arbitraje como institución jurídica y como mecanismo de solución de controversias. Asimismo, el legislador ha optado por reforzar la idea de la autonomía del tribunal arbitral, estableciendo más detalladamente los casos de improcedencia de la intervención judicial en el arbitraje. Así, se refuerzan las facultades del tribunal arbitral para iniciar y continuar el procedimiento, decidir acerca de su propia competencia y finalmente dictar un laudo dentro de los parámetros de la ley de arbitraje. Igualmente, los tribunales ordinarios tienen expresamente vedado ordenar la suspensión de los procesos arbitrales, ya sea por una medida cautelar, por un juicio de amparo o por algún otro tipo de medida judicial. Así, se refuerza una vez más la idea de la autonomía, de la competencia de los tribunales arbitrales y del arbitraje como institución jurídica con plena validez dentro del ordenamiento jurídico de Paraguay. Cabe destacar que ahora la competencia será exclusivamente de los tribunales de apelación de la capital del Paraguay. Es decir, solamente los tribunales de apelación de la capital del Paraguay son competentes para revisar los laudos judiciales mediante la acción de anulación. La ley establece la extensión del acuerdo de arbitraje a partes no signatarias. Excepcionalmente y por decisión del tribunal arbitral, el acuerdo de arbitraje se extenderá a aquellos sujetos no signatarios cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, conforme a la buena fe, se vea determinado por su participación activa y de manera determinante, ya sea en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que tenga una cláusula arbitral. En este sentido, más allá del desarrollo jurisprudencial sobre esta materia, es resaltante que ya la ley lo trae incorporado en su artículo número 3. Con la nueva ley de arbitraje, la misma establece que el tribunal arbitral deberá dictar el laudo ya sea en el plazo establecido por el reglamento de arbitraje, en el plazo establecido por las partes o en su defecto en el plazo que el propio tribunal arbitral establezca. Este punto es muy importante porque, como veremos brevemente más adelante, tiene mucha relación con las causales de anulación de laudos arbitrales. Con relación a los pedidos de corrección de laudos arbitrales, o ya sea laudos adicionales, laudos aclaratorios o interpretación de laudos, la ley establece diferentes plazos, ya sea para un arbitraje nacional o doméstico o para un arbitraje internacional, respectivamente 10 y 20 días, computados a partir del día siguiente de la notificación del laudo principal. Esto a su vez es una diferencia con relación a la ley anterior,
ya que en la ley anterior, en la ley 1879, no se establecía una diferencia en cuanto al plazo, lo que sí hoy establece la nueva ley 7561. En la materia de lo que es la revisión judicial de los laudos arbitrales, la ley trae innovaciones sobre esta materia. En primer lugar, ya no se le menciona al recurso de anulación de laudos arbitrales, sino pasa a denominarse acción de anulación, lo cual trae diferencias en cuanto al alcance de esta acción. Asimismo, la ley establece que la acción de anulación es la única vía de impugnación de un laudo arbitral. Y mediante esta acción, lo único que se puede es revisar cuestiones formales del laudo, es decir, revisar la validez del laudo. Al mismo tiempo, la nueva ley de arbitraje establece una prohibición a la autoridad judicial de pronunciarse sobre el fondo del laudo arbitral, el contenido del mismo, criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral, protegiendo así que se trate de una acción que revise cuestiones formales o procedimentales. Y esta prohibición de pronunciarse sobre el fondo tiene un aditamento especial que establece que aquel juez o tribunal que esté revisando judicialmente la validez formal de un laudo, si llega también a pronunciarse sobre el fondo de ese laudo arbitral, este podrá ser uno de los motivos para incurrir en mal desempeño de funciones. Con relación a las causales de anulación, tanto la nueva ley como la anterior ley recogían las causales de anulación conocidas por todos, que son aquellas que se encuentran tanto en la ley modelo CENUMI como aquellas causales idénticas en la Convención de Nueva York, que es sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Entonces, en ese sentido, podemos afirmar que tanto la ley de arbitraje anterior como la nueva ley 7561 permanecían en armonía con el derecho comparado. Pero en esta versión de la ley tenemos una nueva causal que se ha adicionado a la lista ya conocida, la cual les voy a mencionar seguidamente. Y me gustaría repasar un poco las causales de anulación de laudos que están contempladas en la nueva ley de arbitraje, y luego otra innovación de la ley son las consecuencias de la anulación de laudos arbitrales. Así que seguidamente vamos a desarrollar ambos temas. Primera causal: incapacidad de alguna de las partes al momento de firmar el acuerdo de arbitraje, o bien que el acuerdo de arbitraje no sea válido conforme a la ley aplicable a dicho acuerdo de arbitraje. Es una causal de forma. La segunda causal es que una parte no haya sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro, que no haya sido debidamente notificada de las actuaciones arbitrales, o por cualquier motivo no haya podido hacer valer sus derechos dentro del proceso, que vemos también que son causales de forma, de cuestiones formales, o sea, procedimentales. La tercera causal de anulación es que la designación del árbitro no haya sido realizada conforme al acuerdo de las partes o conforme a lo que el reglamento elegido por las partes haya establecido. Nuevamente hablamos de una cuestión del proceso. La siguiente causal trata el tema de que el tribunal arbitral haya resolvido materias no sometidas a su decisión o se haya excedido del acuerdo de arbitraje al momento de dictar su laudo. Una vez más, entendemos que es una causal de aspecto procedimental. La siguiente causal es que el tribunal haya resuelto cuestiones no susceptibles de arbitraje. Es decir, estamos hablando de la arbitrabilidad de los conflictos sometidos al conocimiento del tribunal arbitral. Es decir, el tribunal arbitral dictó un laudo sobre materias que no podían ser sometidas a arbitraje. Otra causal que tiene que ver con aspectos de forma o procesales.
La siguiente causal es que que el laudo arbitral sea contrario al orden público, y acá la ley hace una diferencia, ya sea al orden público paraguayo o al orden público internacional. Lo que sí trae la nueva ley de arbitraje es una nueva causal, que es la que está establecida en el inciso G del artículo 52 de la nueva ley, y es que la controversia haya sido decidida fuera del plazo. Es decir, que el laudo arbitral haya sido dictado fuera del plazo. O sea, una extemporaneidad en el dictado del laudo arbitral. Esta es una causal nueva, pero que tiene ciertos aspectos específicos para que pueda ser invocada como tal. Y el más importante de todos es que las partes tuvieron que haber pactado expresamente a esta causal, la extemporaneidad del laudo, como una causal de nulidad. Si no existe un pacto expreso de las partes, esta causal no podrá ser invocada como motivo para anular un laudo arbitral. La ley 7561 trae una innovación importante, que es mencionar cuáles son las consecuencias de la anulación de un laudo arbitral. En este sentido, la nueva ley de arbitraje viene a llenar un vacío legal de la anterior ley, la ley 1879, que generaba incertidumbre en la práctica local sobre qué hacer posterior a que un laudo arbitral haya sido anulado en sede judicial mediante el proceso de anulación o de revisión judicial de laudos. Entonces, repasemos brevemente cada causal y su consecuencia. Si la anulación del laudo se debió a que alguna de las partes no tenía capacidad al momento de firmar el acuerdo de arbitraje, o que éste haya sido inválido conforme a la ley aplicable, el remedio procesal es demandar ante los tribunales ordinarios, es decir, en sede judicial. ¿Por qué? Porque estás hablando finalmente de una cuestión de arbitrabilidad. Claramente el tribunal arbitral no pudo haber fallado porque el acuerdo en sí era inválido, o alguna de las partes no tenía la capacidad para firmar ese acuerdo y por ende para someterse a arbitraje. Entonces, claramente en ese caso no podrías iniciar un nuevo proceso arbitral o reiniciar el que ya tuvo andamiaje. ¿Por qué? Porque necesariamente hay que demandar en sede judicial. La segunda causal: problemas de notificación, ya sea en el nombramiento de un árbitro con relación a alguna actuación procesal, o que por algún motivo alguna de las partes no haya podido hacer valer sus derechos. Entonces, el remedio procesal en la ley es reiniciar el arbitraje desde el momento en que se violó el derecho a la defensa. Entonces, caso por caso, habrá que analizar en qué momento del proceso se vulneró el derecho a la defensa por un defecto en la notificación o por cualquier otro defecto procesal, y reiniciar el proceso, retrotraerlo hasta ese momento y reiniciarlo a partir de ese momento. Si la anulación del laudo se da porque la designación del árbitro no fue realizada conforme a lo que las partes han acordado, entonces el remedio procesal es nuevamente reiniciar el arbitraje desde el momento procesal en que no se observó el acuerdo de partes. En este supuesto, claramente habrá que retrotraer el proceso casi hasta el inicio mismo del arbitraje, porque sabemos que la designación de árbitro se hace al inicio del proceso. Si el laudo fue anulado porque el tribunal arbitral resolvió materias no sometidas a arbitraje o excediendo el acuerdo de arbitraje, tenemos dos remedios procesales. Ya sea que la materia no sometida a arbitraje pueda ser sometida a un nuevo proceso arbitral, y para esto debe existir acuerdo de partes, y claramente también debe ser materia susceptible de ser sometida a arbitraje. O sea, tiene que existir arbitrabilidad de esa materia o de esa controversia. O el otro camino es demandar judicialmente ante los tribunales ordinarios en la sede del Poder Judicial. Ahora bien, si el tribunal arbitral resolvió cuestiones no susceptibles de arbitraje, o sea, hay un problema de arbitrabilidad, entonces el único remedio procesal que queda es demandar eso judicialmente.
es decir, ante los tribunales ordinarios del Poder Judicial. No va a ser posible reiniciar o iniciar un nuevo arbitraje por un problema de arbitrabilidad. Ahora, cuando la anulación del laudo sea porque el mismo fue contrario al orden público, la ley establece que es el mismo tribunal arbitral el que deberá dictar un nuevo laudo, salvaguardando así las actuaciones procesales que se hayan realizado. Y finalmente, con relación a nuestra nueva causal, la causal del inciso G, que es la extemporaneidad del laudo, si ese fuese el caso, entonces el remedio procesal es constituir un nuevo tribunal arbitral que deberá resolver sobre el fondo de la controversia en base a las actuaciones arbitrales ya producidas. Es decir, se salvaguardan las actuaciones procesales y el nuevo tribunal va a tener que resolver el fondo. Si ese camino no puede seguirse por acuerdo de partes, las mismas básicamente estarían renunciando a esa cláusula arbitral y estarían solicitando que sea el mismo tribunal de apelaciones que está revisando la validez del laudo, que sea este tribunal de apelación el que pueda resolver sobre el fondo de las actuaciones ya producidas. Con lo cual, con esta causal y con este remedio procesal, básicamente estamos solicitando una apelación encubierta del laudo dentro del marco de lo que la ley permite, porque va a ser el tribunal revisor en sede judicial el que, además de anular el laudo, va a poder resolver sobre el fondo de la controversia, para lo cual necesariamente debe existir un acuerdo de partes, porque estamos hablando en este caso de una renuncia a esa cláusula arbitral. Con relación a la ejecución de los laudos arbitrales, la nueva ley establece una diferenciación, ya sea se trate de laudos nacionales o de laudos extranjeros. Y en este sentido, se entenderá por laudo nacional aquel que haya sido pronunciado en el territorio de la República del Paraguay. En ese caso no será necesario que el laudo sea reconocido, sino que simplemente debe solicitarse su ejecución ante el juez nacional. Ahora bien, para laudos extranjeros, que son aquellos que han sido pronunciados fuera del territorio paraguayo, los mismos deben ser sometidos primeramente al reconocimiento según la Convención de Nueva York de 1958 y luego ejecutados. ¿Por qué afirmamos según la Convención de Nueva York? Porque el Paraguay ha ratificado este instrumento y con lo cual forma parte del ordenamiento jurídico vigente. Finalizando la presentación y mencionando un poco a los arbitrajes internacionales, como se mencionó al inicio, el derecho paraguayo está apto para el desarrollo del arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque el marco normativo está adecuado para el desarrollo del mismo. Ya en la Constitución Nacional de 1992 se ha establecido el reconocimiento de la validez de los laudos arbitrales dictados en sede privada. Luego, el Paraguay ha ratificado la Convención de Nueva York de 1958. Esta ratificación también tuvo lugar en la década de los años 90. Luego, el Paraguay cuenta con una ley especial, una ley de arbitraje, ya desde el año 2002 con la ley 1879 y desde el año 2025 con un marco normativo reformado mediante la ley 7561. Además de eso, en la práctica local, si las partes deciden someter su controversia a la administración de una institución arbitral como lo es el Centro de Arbitraje y Mediación de Paraguay, también la institución cuenta con un reglamento de arbitraje, con lo cual todo el marco jurídico aplicable se encuentra en armonía y esto permite el desarrollo de arbitrajes internacionales con sede en Paraguay. Y sobre la práctica específica, podemos mencionar que el CAM, el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, tiene ya más de 25 años de existencia
Y a lo largo de sus años de administración de procesos arbitrales, ciertamente se han administrado también arbitrajes internacionales. Si bien la mayoría de los casos son de arbitrajes domésticos, podemos estimar, en base a la estadística de los últimos años, que aproximadamente el 10% de los casos que administra nuestra institución arbitral se trata de arbitrajes internacionales y en la mayoría de ellos una de las partes, al menos, es una parte local, es decir, es una empresa paraguaya. Sin embargo, ciertamente podemos afirmar que el marco jurídico que rige en Paraguay está apto para que los arbitrajes internacionales también puedan tener sede en nuestro país y existe ya una práctica consolidada y arraigada en el tiempo. Y sumado a todo esto, el nuevo marco normativo busca corregir algunas lagunas legales de la ley anterior, así como mejorar la práctica local en materia de arbitrajes, tanto nacionales como internacionales. Con esto termino mi presentación. Hemos repasado algunos de los aspectos más relevantes de la nueva ley de arbitraje. Existen muchos otros detalles, ¿verdad?, que se pueden también analizar, pero estos son los más importantes y simplemente me resta agradecer la atención de todos y estamos a disposición ante cualquier consulta adicional.